edad que era de la base de datos que habían completado ustedes, o sea, con los datos de ustedes. Bueno, y vamos a ver acá, para construir el diagrama de caja y brazos, nos hace falta básicamente tener 5 medidas. El diagrama de caja y brazos es un gráfico que permite ver la forma de la distribución, o sea, la simetría, y permite ver dónde están concentrados los datos, tomando también en consideración lo que es el 50% central de los datos, y también nos permite detectar si hay valores atípicos o valores que también podemos llamar extremos. La definición de valor atípico y valor extremo está en relación a la distribución propia, o sea, un valor puede ser atípico en un conjunto de datos y no ser atípicos dentro de otro conjunto de datos. Por ejemplo, puede ser que la estatura, 1,90 m, sea un caso atípico en un conjunto de datos donde estamos midiendo la estatura de los alumnos estadística, pero sin embargo, ese caso, si estamos midiendo la estatura de los jugadores de básquet, no va a ser un atípico, ¿está? O sea, la definición de observación atípica depende del conjunto de datos que estemos trabajando. Bien, el gráfico de diagrama de caja y brazo necesita 5 medidas. Con esas 5 medidas lo podemos armar, que son el mínimo, el máximo de la distribución y los cuartiles. Esas son las 5 medidas que necesita. Bueno, yo tomé la variable edad. Recuerden que yo había hecho una tablita de frecuencia donde había puesto todos los valores que había asumido de la variable edad en el grupo de estadística. Habían contestado, ¿se acuerdan? 158 alumnos, y esta columnita de NSUBI era cuántas veces o cuántos alumnos habían contestado cada valor de la variable. O sea, esta es una tabla de distribución de frecuencia. La había presentado así. Bueno, habíamos calculado, bueno, haciendo el producto, sumando y restando, habíamos calculado, sumando y dividiendo por el total, habíamos calculado la media. Y también habíamos calculado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Eso lo hicimos el martes pasado. Yo acá lo que hice es en un cuadrito, me traje el resumen y dije, bueno, la edad mínima es 18. El cuartil 1 es 19, o sea que era el valor que separaba el 25% más, o sea, el 25% de alumnos con respecto al 75%. La mediana era 20 y el cuartil 3 era 22. Y el máximo, el valor más alto de la variable que se encontró en el grupo, contestaron, era de 34 años. Bien, con estos 5 valores vamos a armar un gráfico. Se llama diagrama de caja y brazos, ¿por qué? Justamente porque se arma una caja, y para armar la caja tenemos en cuenta los cuartiles. Yo acá me armé esta como si fuera la escala. Vamos a hacer de las edades. Bien, estas son los escalitas. Y acá, ¿qué hice? Este cuadrito que está acá es la caja. La caja, fíjense que está entre 19 y 22. O sea, los límites de la caja los forman el cuartil 1 y el cuartil 3. Y en el medio de la caja yo marqué dónde está ubicada la mediana. A ver si alguien me contesta, ¿qué proporción de observación está representando la cajita, esta caja que está acá adentro? Ahí están respondiendo en el chat, profe, el 50%. Dice. Ah, perfecto, bueno, el 50%. Este conjunto, esta cajita representa el 50%, o sea que esa caja me está mostrando dónde está ubicado el 50% de las observaciones, y en realidad me está mostrando la dispersión de ese 50%, porque fíjense que yo acá tengo claro que el 50% de mis observaciones centrales están entre 19 y 22 años.
Por otro lado, el asterisco, digamos, la mediana, también me muestra si, cómo está, digamos, concentrado los datos, porque si la mediana está justo al medio, exactamente en el medio, significa que están todos bien simétricamente distribuidos en ese 50% central. Pero si la mediana está o muy a la izquierda o muy a la derecha, ¿tá? Me está diciendo que incluso dentro de la cajita no están todos bien repartidos igualmente. ¿Bien? Esto es lo que armamos en la caja. O sea, ya ahí puse con los cuartiles, se arma la caja central. ¿Bien? Después vamos a calcular una medida, que es el recorrido intercuartílico, que si ustedes se acuerdan, el recorrido intercuartílico lo dimos como una medida de dispersión. O sea, dijimos que dentro de las medidas de dispersión, una podía ser el recorrido de la variable, que era el máximo menos el mínimo, o el recorrido intercuartílico, que era el recorrido que tomaba la variable entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien, con esos recorridos intercuartílicos vamos a armar unos límites. Fíjense en que estos límites son unas formulitas estándares, o sea, son unas fórmulas ya preestablecidas. Nosotros usamos este criterio. Puede ser que otros usen un criterio distinto para armar los límites, ¿tá? Incluso Infostat, ustedes se fijan después cuando hacen el diagrama de caja y brazo, tiene como posibilidad de usar distintos criterios. Nosotros vamos a usar y lo único que le vamos a pedir es este criterio. ¿Cómo armamos los límites? Vamos a armar un límite que le vamos a llamar un límite inferior outlier o atípico. Outlier es atípico, lo mismo, es atípico en inglés. Entonces vamos a armar un límite inferior outlier y un límite superior outlier. El límite inferior, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como fíjense que el límite, este primero límite es el cuartil 1 y el cuartil 3, donde le restamos y sumamos respectivamente 1,5 veces el recorrido de cuartílico. Y esa es una reglita. Entonces, el cuartil 1, que era 19, le restamos 1,5 por 3, porque el recorrido intercuartílico es 3. Es 22 menos 19. ¿Bien? Entonces le restamos 1,5 por 3 y me da 14,5. Y el límite superior, lo que hago es tomar ahora digamos, el cuartil T, le sumo 1,5 veces el recorrido intercuartílico, o sea, 22 más 1,5 por 3, y me da 26,5. Bien, esos valores me indican cuáles son los brazos. Los brazos del diagrama. ¿Tá? Dijimos que era diagrama de caja y brazos. Ya hicimos la caja. ¿Tá? La caja va con los cuartiles y al medio pusimos la mediana. Ahora vamos a dibujar los brazos. Pero, miren esto. En el límite inferior, la regla me dice que tengo que llegar a 14,5. Yo tengo en este grupo mío de datos, en este conjunto de datos que yo ¿tengo una edad de 14,5? ¿O una edad de 14 años, de 15 años? No, profe. Entonces, ¿hasta dónde? Entonces, ¿cuál es? Mi conjunto de datos tiene un límite. El límite de mi conjunto de datos es el mínimo. O sea, yo tengo, mis datos empiezan en 18 años. O sea, que yo soy brazo, por más que la regla me diga que lo tengo que llevar a 14,5, mi límite es 18. O sea, mi bracito va a llegar a donde empieza la distribución. ¿Está? Vamos al límite superior. El límite superior me dice el brazo superior, que yo voy a hacer acá el dibujito, vamos a ver cómo me sale, ¿está? El brazo superior lo voy a llevar a 26,5. Yo no tengo 26,5. Yo tengo 25, 26. O sea, si los datos, mi brazo llega hasta 26,5, en realidad lo tengo que hacer llegar hasta 26, porque 26 es mi último valor, el último valor que yo tengo, ¿bien? O sea, el valor de la variable que yo tengo. Entonces el brazo llega hasta 26. ¿Qué significan los brazos? Los bracitos me están indicando que en todos estos valores, desde 18 a 26, mis datos están considerados como datos
en este conjunto de datos, por eso hago la aclaración, en este conjunto de datos, serían como los datos normales, ¿está? Y lo que pasaría es que lo que está fuera de los brazos lo vamos a llamar atípicos, ¿bien? O sea, lo que está fuera de los datos son casos más raros, casos que aparecen pero no son tan frecuentes y que en realidad no es lo más común en este conjunto de datos. Yo me voy a mover en este conjunto de datos entre 18 años, que es el individuo que tiene el valor mínimo de esta variable, y 34. Lo que yo estoy tratando de hacer es, a través de una regla empírica, una regla práctica, una regla definida de antemano, en estadística usamos mucho esto de las reglas empíricas. ¿Qué son las reglas empíricas? Son reglas que surgen de la práctica. Entonces, en la práctica se conoce que si yo tomo los cuartiles y le sumo 1,5 veces el recorrido intercuartílico, dentro de ese intervalo tengo valores que llamo normales. O sea, yo entre 14,5 no existe, entonces en mi caso es entre 18 y 26,5, tengo valores que para mí son los valores normales de este conjunto de datos, ¿bien? ¿Por qué no tomo 27? Porque en la reglita me dice que llega a 26,5, no estoy redondeando, o sea, estoy diciendo, mi último dato acá es 26, o sea, si es 26,5, mi último dato es 26, o sea, el 27 ya pasaría a ser un dato atípico, o sea, yo tendría que poner acá, ¿ven? Si puedo ponerlo con esto, déjenme ver. El 27, ahí, el 27 es un dato atípico. El 28 también es un dato atípico. El 29 es un dato atípico. ¿Bien? Ahora, voy a ver si son todos atípicos. ¿Por qué? Porque, o sea, yo hasta ahora digo, todo lo que está fuera de los brazos no son datos normales. Pero después tengo otro límite. Tengo otro límite que dice que es para identificar valores extremos. ¿Qué son los extremos? O sea, yo podría agarrar y no darle importancia a esta distinción, decir, para mí son todos atípicos. Pero podemos decir, los extremos son valores como tan altos que hasta a veces tenemos que tener mucho cuidado en los extremos, porque puede ser que un extremo sea un error en mi base de datos, que no exista. Depende en qué. En este caso van a ver que no hay un problema de eso, sino que realmente lo considera valor extremo. Vuelvo a repetir, esta clasificación entre valor atípico y valor extremo está dada para este conjunto de datos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me aparecen como extremos acá? Porque tengo mucha concentración de datos en los primeros valores. Entonces los valores más altos son como los casos más especiales. No hay tanto. Si hubiera a lo mejor muchos alumnos que tuvieran entre 26, 27, 28 años, esos valores, si ustedes hacen este mismo análisis, no les van a aparecer como extremos. Por eso depende la distribución que estamos tomando. ¿Bien? ¿Cómo hago para identificar los valores extremos? Es como que es otro límite mucho más abierto, o sea, el límite es ahora, en vez de al cuartil 1 y cuartil 3 sumarle, al cuartil 1 restarle y al cuartil 3 sumarle 1,5 veces el recorrido intercuartílico, ahora le restamos, le sumamos 3 veces el recorrido intercuartílico, o sea, hacer un intervalo más grande. Entonces, el límite inferior extremo va a ser 19 menos 3 por 3, o sea, 3 veces el recorrido intercuartílico me da 10. Y el límite superior me da 22 más 3 veces el recorrido intercuartílico, 3 por 3, 31. El límite inferior, de nuevo, es como que yo ese límite no me sirve. O sea, no es que no me sirve, sino que ya está. El límite para mí más chico sigue siendo el mínimo de la variable. Pero sí acá me marca que hasta 31, los valores que tengo hasta 31 son atípicos. Y después de 31, es como que me marca otro
o sea, sigo teniendo valores que son atípicos, pero los considera como a ver, podemos decir más atípicos todavía. Por eso dice que son extremos. Nos vamos a marcar, en este caso, les voy a poner un asterisco. O sea, lo marcamos con otro símbolo solamente para distinguirlo. Entonces yo digo, bueno, tengo en este caso 1, 2, 3, 4, 5 valores atípicos y 3 valores extremos. ¿Bien? O sea que este conjuntito, vamos a poner acá, son atípicos, y estos que hay acá son extremos. Y por otro lado, si ustedes se fijan, ¿dónde está la mayor concentración de los datos? Habíamos dicho que el 50% estaba entre el 19 y 22. Y fíjense en que el bracito que está a la izquierda quedó más corto, y el que está a la derecha quedó bien largo. Eso me está diciendo que la distribución es asimétrica derecha, o sea, hay una alta concentración de observaciones al principio y hay pocas al final. El histograma, ¿qué me decía? Que era asimétrica derecha, ¿se acuerdan? Veíamos la distribución, ahí hice un histograma con 5 intervalos, y me dice, la distribución es asimétrica derecha. El diagrama de caja y brazo me dice lo mismo, porque el bracito este es corto, tengo 50% de observaciones acá, y este bracito, el brazo es largo, ¿está? Para el lado que es largo es para el lado que la distribución se va como aplanando, ¿está? Y me está indicando, pero a su vez, me da más información el diagrama de caja y brazo, porque me está diciendo la distribución es asimétrica de derecha y me está identificando valores atípicos, cosa que en el histograma no lo podía ver. Si no hay número que se corresponda al límite inferior, se toma el valor que sigue. Tal vez se esté refiriendo al mínimo del 18, que nosotros el límite inferior nos daba de 14,5. O sea, 14,5, ahí supongamos, vamos a hacer un supuesto bastante burdo. Vamos a suponer que estos no son los alumnos de estadística, que tengo otra base de datos, ¿está? Y que no son alumnos, sino son personas, y tengo todas las edades. O sea, no empiezo en 12, supónganse que empiezo en 10 años, vamos a suponer eso. Entonces, el brazo este brazo, ¿hasta dónde tiene que llegar? Y supongamos que tengamos 14 edades de 14 y de 15. De 14, perdón, 13 y 14. Entonces, el brazo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 14,5. O sea, lo que quiere decir es, hasta 14,5 son valores atípicos, o sea, valores normales. El 14 es un valor normal, el 15 ya no, el 15 ya va a ser atípico. Perdón, dije mal. El 13 ya va a ser atípico. ¿Está? No, discúlpenme, tienen razón, el 14 va a ser atípico. ¿Está? Hasta el 14,5. Vamos para atrás. Supónganse que acá está el 14. Vamos a poner el 14, lo voy a poner así porque lo hice con los cuadritos y no me sale. El 15, el 16 y el 17. Lo voy a poner ahí. Así. Entonces, el brazo llegaría hasta el 14,5. Bien. El 15 es un valor normal. 14,5 no tengo, entonces llega hasta 15. ¿Está? Hasta ahí, hasta 15. El 14 es un atípico. Si tuviera una persona con 14, ese es un atípico y lo tendría que marcar como atípico. Y el bracito llegaría hasta ahí. Otra duda, que es un poco de lo mismo, es, en este caso, en el superior de 26,5, sí. Si el poner 26 y no 27 es por una cuestión de que la variable sea discreta o si es una cuestión de redondeo. No, en este caso porque es el valor de la variable que nosotros le hemos discretizado. Si vos tuvieras 26,5, que te da el valor ese, y tuvieras un valor de la variable 26,3, el último valor sería 26,3. ¿Está? Si tuvieras 26,5, que te dice el límite, y tuviera un valor de la variable 26,5, ese sería el valor. O sea, este es un valor de referencia. Sería, el último que es normal, es el valor inmediato más chico a este.
a este valor de referencia, ¿entienden? O sea, cuando yo marco los límites son puntos de referencia que yo tengo. ¿Mm? Supónganse que yo tuviera una variable, el límite me dice 26,5, pero yo no hubiese tenido ningún alumno de 25 años. Hubiese tenido, a ver, acá justo tenemos alumnos de 25, pero suponga que hubiese tenido directamente alumnos de 23 años. Y 24, 25 no tengo nadie. Entonces, el punto donde llegaría el brazo es 23. ¿Me siguen? O sea, los límites son teóricos, ¿bien? Después tengo que adaptar esos límites a mis datos. ¿Mm? Entonces, lo que me quiere decir, todos los datos que usted tenga que estén debajo de 26,5 son normales. Todos los datos que estén por encima de 26,5 son atípicos. Si mis datos llegan hasta el valor 24 y después tengo 28, hasta el 24 son normales y el 28 ya es un atípico. ¿Mm? Bien, esto en cuanto a la construcción. ¿Mm? Nosotros, en realidad, es muy raro que le pidamos la construcción del diagrama de caja y brazo, ¿bien? Lo que sí le vamos a pedir, sí o sí, es la interpretación. ¿Mm? Entonces es muy importante. Por supuesto, es importante saber cómo se construye, porque si yo sé cómo se construye, sé que lo que estoy haciendo en ese diagrama. ¿Tá? Es lo mismo que le dijimos en el histograma. En el histograma, nosotros les enseñamos a construirse. Está bien, no le vamos a pedir todo que construyan un histograma, pero aprender a construirlo significa aprender a qué es lo que tiene, qué es lo que estoy haciendo cuando hago el histograma. ¿Ah? Lo mismo con el boxplot. ¿Estamos? Una duda más, si Sí. siempre hay que construir los límites para los valores extremos. No, porque si acá me hubiese dado, por ejemplo, el límite superior atípico, supongamos que me hubiese dado 26,5, como está acá, y yo tengo alumnos, supónganse que la edad más alta, en vez de ser 34, hubiese sido 25, entonces ya no me hacía falta hacer los extremos y no tampoco tenía típicos. ¿Estamos? O sea, estos son valores de referencia y ¿quiénes son los que me marcan hasta dónde empieza y dónde termina el gráfico? Y el mínimo y el máximo de mi variable. ¿Mm? Profe, A una ver, pregunta. Sí. Ahí en el boxplot marcó como atípicos los valores 30 y 31, pero nosotros en la tabla no tenemos valores para esos datos, ¿los marcamos igual? Ah, perdón. Tenés razón, son 0. Acá tendré que haberlo borrado esto. No, está bien, es un error mío ese, que no me fijé acá en la tabla que eran 0. Y 27 tampoco tenemos, fíjense, yo no me estaba fijando en eso. No, está bien, entonces ahí corrijo. El 27, acá no lo marco, y el 30 y 31 tampoco. Ahí está. Gracias por la acotación, porque yo me estaba mirando la tabla, pero no me había dado cuenta que tenía frecuencia 0. Sí, está bien la acotación, o sea, solamente los datos que tenemos. O sea, el 30, el 31 no estaba y el 27 tampoco. O sea, mi atípico es el 28, él o los, no me acuerdo si hay más de uno. Hay 2 personas de 28, uno de 29, uno de 32. El de 32 ya pasaría a ser, ¿qué? Extremo, ¿no? Entonces hay 2 de 28 y uno de 29. Se marcan así, por más que haya 2, no sabemos cuántos hay, ¿no? Se marcan como que es atípico, no me dice qué cantidad hay de cada uno. ¿Estamos? ¿Está claro ahora? Perdón que yo no me había fijado que estaba en frecuencia 0. Este mismo gráfico, vamos a ver, lo voy a llevar acá al lado para que a lo mejor lo podamos ver junto con el otro, es el que sale del Infostat. La diferencia que Infostat, porque el gráfico este lo podemos hacer horizontal como lo hice yo, o vertical, ¿bien? Infostat lo hace vertical, es como si lo rotáramos el gráfico, ¿no? Y fíjense que acá también me identifico esos 2 casos, los pone con unos cuadraditos negros, los 2 casos atípicos y los 3 extremos los pone con circulito. La simbología puede cambiar en los programas, ¿está?
Y miren, hay otra cosita que acá en la caja, bueno, también cambia un poco la simbología en el sentido que en la caja, la rayita en InfoStat, la rayita es la mediana, ¿bien? Y el puntito es la media. Acuérdense que la media está un poquito desplazada porque es asimétrica derecha. Bueno, vamos a ver ahora lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo, no lo vamos a hacer de nuevo a mano, sino que vamos a pedirle directamente que lo haga InfoStat, y lo que sí ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos trabajado en la otra clase con la variable edad y le habíamos dividido en los grupos de alumnos que trabajaban y los que no trabajaban? Teníamos 122 alumnos que no trabajaban y 36 alumnos que trabajaban. Si yo quiero comparar las distribuciones de los dos, es muy útil este gráfico porque me permite a mí mirar las distribuciones. Yo lo mismo les pedí acá, o sea, a veces nosotros le podemos dar el gráfico solo, sin las medidas. Pero bueno, le pedí las medidas para que vean, por ejemplo, los que no trabajan, el mínimo de edad es 18, el máximo es 33. Fíjense, los que no trabajan son los amarillos. Fíjense que empiezan en 18 y el último valor es 33, que es el último circulito. ¿Bien? Los que trabajan tienen un mínimo de 18 y un máximo de 34. Fíjense que está acá un poquito más alto en el puntito. Bien, y acá están los cuartiles para los que no trabajan, mediana, sub 1 y sub 3, y los cuartiles para los que trabajan. De nuevo, acá se arman las cajas, el 50% central, los brazos que están armados con ese criterio de 1,5 veces sumado al restado al restado del cuartil 1 y sumado al cuartil 3, y detecta los atípicos y los extremos. Las distribuciones, si yo les pido la simetría de los que trabajan y los que no trabajan, ¿cómo es? ¿Qué tipo de simetría tiene? Hay una simetría derecha. ¿En cuál? ¿En las dos o en una? 2. En las dos es asimétrica derecha, ¿bien? O sea, si yo separo la edad por los que trabajan y los que no trabajan, la asimetría derecha se mantiene. ¿Hay una que es un poquito más asimétrica que otra? ¿Hay alguna que tenga más dispersión que otra? Eso también se puede ver. ¿Cuál es el que tiene más dispersión? ¿La amarilla puede ser? ¿La amarilla te parece que tiene más dispersión de los datos? Fíjate Perdón, que hay dispersión no. Perdón, no, me equivoqué, perdón. ¿Qué hay? A ver. ¿Te animás a La decirlo? amarilla es más asimétrica derecha, ¿eso puede ser? Puede ser que sea un poquito, las dos son bastante asimétricas, fíjate, lo único que tiene es que la amarilla están como más concentrados los datos en valores más chicos, y en la verde hay más dispersión porque los bracitos son más largos, ¿está? Al ser más largos los brazos, ahí está más disperso. En segundo lugar, la verde, que son los que trabajan, fíjense en que la caja está en valores más altos. O sea que evidentemente hay algo que muestra acá que los que trabajan tienen, digamos, los valores más centrales, el 50% de los alumnos tienen edad más alta que los que no trabajan. ¿Tá? Son un poquito más grandes que los que no trabajan. ¿Bien? Y la simetría es derecha en las dos. Y acá hay más dispersión. En el verde, o sea, en los que trabajan, hay más dispersión de los datos. Están más dispersos. Eso se nota porque los brazos son más largos. ¿Estamos? Y en los dos casos hay valores atípicos y hay valores extremos. Se puede identificar los atípicos y los extremos, ¿está? Se pueden ver. Vamos a ver ahora, ustedes el otro día estuvieron trabajando con Estefanía con la variable estatura, pero era un ejemplito. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo es la estatura del grupo de alumnos con los cuales estamos, el grupo de alumnos de estadísticas, de los que contestaron ustedes. Miren lo que me dio el box plot de la estatura.
O sea, acá tengo 158 contestaron, la estatura media es 167,53 centímetros, con una desviación estándar de 8,57 centímetros. El mínimo es 150 centímetros, el máximo es 193, la mediana me dio 167 centímetros, el cuartil 1 162 centímetros y el cuartil 3 173 centímetros. Bueno, esto es, la caja está entre 162 y 173. La rayita que está al medio es 167. Y el punto que es la media es 167,53. ¿Qué me pueden decir de la distribución de la estatura del grupo de 158 alumnos? ¿Hay valores atípicos? Sí, profe, 1,93. Bueno, o sea, 193 centímetros, 1,93 metros, como quieran decirlo, es el punto, digamos, ese alumno en este grupo es un dato atípico. Y si ustedes se fijan, ¿es simétrica, es asimétrica? ¿Cómo es la distribución? Acá pusieron que en el chat que es simétrica. Bien, al haber un atípico, es como que fíjense, hay una, pero muy leve asimetría derecha. Pero si uno lo mira es como que pareciera que es casi simétrica. ¿Ah? Existe ese valor, pero que la distribución de los datos, incluso en la caja central, están bastante bien distribuidos, los brazos parecen muy parecidos a ambos lados, o sea que si hay una simetría es muy, muy baja. ¿Tá? Podemos decir que es casi simétrica, con una leve asimetría de derecha, pero es casi simétrica. ¿Estamos? Veamos Preguntan, ahora. profe, ¿cómo se puede ver cómo pueden ver a través del gráfico la asimetría de la dispersión de datos y si una buena aproximación podría ser la diferencia entre la mediana y la media? Bueno, esta Lo chiquitita que tienen está ahí acá, con el es puntito una de herramienta. pequeñísima diferencia, ¿está? Pero muy pequeña. Está bien, esto le sirve, el largo de los brazos sirven, ¿está? Si hay un brazo que está más largo, o sea, un brazo, fíjense que en este otro caso, para un lado el brazo está más corto y para el otro lado está más largo, ¿está? Para el lado que está más largo es para el lado que me hace la simetría. Eso es, acá están más o menos parecidos, la media y la mediana también están casi juntos. Acá fíjense que la media está como media separadita también, ¿es cierto? Puede ser, a ver, puede pasar, porque los box plots se ven cosas raras a veces, por ejemplo, que adentro del gráfico, o sea, en el 50% central, todo se reparta muy bien, parece que estuvieran simétricos, pero los extremos, que nosotros llamamos la cola, la distribución, fíjense que acá, todo lo que sale para el brazo para arriba, es un 25% de las observaciones, y todo el brazo para abajo el otro 25%. Que en esos 25% sea como muy distinto, ¿tá? Como que la deformación o que se produzca en las colas de la distribución. Miren qué pasa cuando separamos la estatura por género. Los verdes son los varones, los amarillos las mujeres. Miren la estatura. ¿Dónde tenemos? Cuando vemos las mujeres, cuando separamos por mujeres por varones, el alumno de 195 centímetros de estatura deja de ser un atípico. ¿Por qué? Porque para dentro del grupo de varones, que es el verde, nos ves más atípico. ¿Está claro eso? Esa importancia de saber que el atípico está definido de acuerdo al grupo que estamos trabajando, ¿está? O sea, cuando miramos la estatura de varones, ¿qué pueden mirar con la estatura de varones y la estatura de mujer? ¿Qué me pueden decir? A ver. Estos son datos reales. Entonces, a mí me gusta esto porque estos son los datos de ustedes. A ver si alguien me puede contar algo, si mira estos gráficos. ¿Hay asimetría? ¿Hay valores atípicos? La de los varones es más asimétrica derecha que la de las mujeres, y en las mujeres presenta un valor atípico. Bueno, yo lo único que no comparto ahí es que las de varones, fíjate que es casi, está bien, vos lo mejor ves que el bracito hay una pequeña asimetría derecha, pero no es tan importante. El de las mujeres, ¿cómo es?
Es casi igual, los brazos son casi iguales. Son casi iguales, pero tengo un dato atípico, ¿está? O sea, puedes decir, el varón es un poquito asimétrica, la de las mujeres pareciera el comportamiento, las mujeres pareciera el comportamiento parecido cuando lo tomábamos todo, ¿está? Pero, miren lo que pasa dentro de o sea, el atípico es un valor alto. Y podemos pensar que si atípico a mí me distorsiona un poquito la media, pero sin embargo, miren lo que pasa dentro de la caja. Porque fíjense, adentro de la caja de varones está como bien repartido, ¿está? Hay diferencia en los brazos, pareciera que hay como un poquito más de valores a la derecha, por lo tanto puede estar un poquito más tirado, pero no está afectando la media y la mediana, porque están casi iguales la media y la mediana en los de varones. O sea, varones podemos decir que es casi simétrico, pero las mujeres acá pasa algo raro. Dentro de la cajita, ¿qué es lo que está pasando? La media es menor a la mediana. La media está tomando todos los datos, ¿está? Entonces, de alguna forma hay valores más bajos que están tirando la media para abajo, ¿está? O sea, ¿por qué? Porque fíjense que el brazo que viene, el 25% de observaciones que están por debajo, es más largo el brazo. Entonces, también no es muy asimétrica, en realidad las dos podemos pensar que son casi simétricas y el valor, digamos, lo que sí podemos detectar que dentro de las mujeres hay un valor atípico muy alto, ¿está? A ver, no es que cuando nosotros hablamos de distribuciones, de asimetría, podemos hacer una observación. Para medir asimetría no vamos a mirar solamente un box plot. Con un box plot yo puedo hacer una interpretación nada más. Si yo les doy un box plot como este, de varones y mujeres, y ustedes me dicen que es simétrico, los dos simétricos que en el primero identifican un atípico, yo le tengo que poner que está bien, porque no tengo otra forma, o pueden poner que hay una leve asimetría derecha en varones. Cuando nosotros generalmente cuando les demos valores de box plot para interpretar van a ser bien definidos, las formas de los box plot, porque yo les aseguro que cuando nosotros trabajamos, nosotros usamos muy mucho los box plot para datos reales, cuando tenemos un conjunto de datos reales y tenemos que interpretar o hacer un primer análisis de los datos, los gráficos estos son muy útiles. Y bueno, los gráficos son cosas muy raras a veces, pero nosotros los miramos en general, o sea, miramos la forma en general. Después nos ayudamos con las medidas, o sea, los complementamos con medidas. Nosotros, en la práctica, cuando ustedes trabajan en estadística, no es que van a trabajar con una cosa o con la otra, van a trabajar con todo, con los gráficos, con las medidas, y van a hacer un análisis con todos los elementos. Nosotros por ahí como que le hacemos analizar cada cosa, pero digamos, cuando uno hace un análisis utiliza todas las herramientas. No, acá quería corroborar si hay algunos que quieren corroborar si el de las mujeres presenta una asimetría izquierda. No hay un índice para una simetría izquierda. A ver, vamos a hacer por curiosidad, ya que tengo acá abierto el InfoStat. Le voy a pedir los coeficientes que no lo pedí recién. Claro, miren, está muy cerca. El de mujer me da 0,18. Es más, el coeficiente les da asimétrico derecho y el de varón también, asimétrico derecho. Y un poquitito más asimétrico el de varones que de mujeres, pero los dos están cerca de 0. ¿Está? ¿Estamos? O sea, si yo miro los coeficientes, me dicen que los dos son asimétricos de derecho, pero es muy poquita la simetría. Y generalmente si fuera simétrica de izquierda, el brazo de abajo sería más largo que el brazo de arriba. Y no me daría un atípico arriba. Preguntan, profe, si en la instancia de evaluación les van a indicar qué coeficiente, cuál fórmula usar para el coeficiente de asimetría o si lo pueden usar a discreción. Depende. Puede ser que le pidamos la simetría y le demos unos datos y a partir de esos datos tienen que calcular y de acuerdo a qué datos les damos van a ver qué tienen que calcular. Puede ser que supónganse, si le damos como información, lo que yo sí les dije que no les vamos a dar de que tengan que calcular, ponerse a calcular los desvíos, hacer todo. Pero sí les puedo dar, por ejemplo, la suma de los desvíos al cubo.
y el total de observaciones, y le doy el dato de la varianza. Entonces, con esas tres cosas, no le queda otra que calcular el coeficiente de Fisher. Si les damos las medidas de posición y la varianza, y le pedimos la simetría, la pueden calcular un coeficiente de Pearson, ¿está? O sea, si les damos solamente las medidas de posición y les pido calcular la simetría, y la tienen que hacer relacionando las medidas de posición. O sea, de acuerdo a los datos que tengan, ustedes van a estar limitados a qué pueden hacer. A no ser que le diéramos una información con todos los datos, y ustedes eligen, y ahí eligen lo que quieren. A veces hemos hecho así, a veces hemos tomado a veces en los exámenes yo lo he hecho eso, les doy una salida con todo, y les pido que analicen la forma de la distribución, y usan lo que tienen, ¿tá? Y ahí yo evalúo, de acuerdo a lo que usan, si saben usar todo o no. O sea, si a ustedes le dieron toda la información, tienen que tratar de sacar una conclusión con todo. Si yo les doy alguna parte, van a sacar la conclusión con lo que les dé, nada más. Miren, vamos a ver este ejercicio, que es un ejercicio que nosotros teníamos antes en un material y se daba en los prácticos, ¿no? Dice, a continuación se muestran los datos financieros de 18 empresas del mismo rubro. Las dos variables a analizar son el precio del producto en pesos y el margen de utilidad. A partir de los datos se verificó, los datos financieros yo se los saqué, ¿no? O sea, no hace falta que estén los datos. Pero con los datos se hizo este gráfico. Acá tengo los precios de los 18 productos y los márgenes de utilidad de cada uno. ¿Bien? Yo tengo, para la variable X, que es precio, no tengo los datos originales, ¿no? Tengo la suma de las X para 1 hasta 18. La sumatoria de todas las X, que da 265. Y después tengo la suma de las X menos las X, ahí falta hay un errorcito, este sería X media, yo se los voy a corregir después. Las X menos la X media, esa X que está ahí abajo, adentro de la X media, elevado al cuadrado. O sea, es la suma de los desvíos al cuadrado. Y da 17,61. Eso me dieron de datos para X. Para Y, me dieron como dato la suma de las Y, 130, y la suma de las Y al cuadrado, que da 1038. Y después, otra información que tengo es la suma del producto de las X por las Y sobre 18. ¿Bien? Vamos a ver qué me piden. O sea, según el diagrama de dispersión, ¿qué puedo ver yo? Que tiene una correlación lineal directa. Bien, que hay una asociación entre esas dos variables, están asociadas en forma lineal y directa. O sea, a medida que aumenta el precio, aumenta la utilidad. ¿Bien? Dice, ¿qué distribución es más homogénea? Justifique mediante el cálculo e interpretación de una medida adecuada. Cuando me preguntan si una variable es homogénea o no es homogénea, ¿a qué se está refiriendo, básicamente? Acá respondieron dispersión. A la dispersión, muy bien, la dispersión. ¿Tá? Cuando yo digo qué distribución es más homogénea, es si está más concentrada o está más dispersa. Entonces, ¿qué tengo que calcular para saber si la distribución del precio es más o menos homogénea que la distribución del margen de utilidad? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿El coeficiente de variación? El coeficiente de variación. ¿Por qué? ¿Y por qué no la varianza? Que seguramente más de uno debe haber pensado la varianza. ¿Por qué no? Porque indica la dispersión al cuadrado respecto a la media. ¿Y por qué no la desviación estándar, que no es el cuadrado? Porque yo con el coeficiente de variación puedo comparar entre dos variables. ¿Puede ser? Perfecto, perfecto, porque una está en precio, las dos están en precio, pero son distribuciones distintas, ¿está? O sea, las dos están en pesos, pero son distribuciones diferentes. Entonces, para comparar dos distribuciones distintas,
uso un coeficiente relativo. Volvemos siempre. La varianza es una medida de dispersión que la ajusto con la desviación estándar para que quede al valor de la unidad de la variable, la misma unidad de medida de la variable. Pero cuando yo quiero comparar la variabilidad de distintas variables, de una misma variable medida en distintos grupos, tengo que usar el coeficiente de variación porque me está eliminando el efecto de la unidad de medida y está como estandarizando un valor que me queda en una tasa relativa y que me permite compararlo. ¿Tá? Entonces, tengo que calcular, me voy a venir un poquito acá, lo voy a hacer acá y después se los voy a pasar. Tengo que calcular el coeficiente de variación de X, ¿tá? El coeficiente de variación de X, pero el coeficiente de variación de X es la media de X, o sea, yo necesito la media de X y necesito la desviación estándar, pero para eso tengo que calcular la varianza de X, ¿bien? Y después tengo que hacer todo lo mismo con Y. El coeficiente de variación de Y con la media de Y y la varianza de Y. Bueno, ¿qué tengo que hacer para sacar la media de X? Sería 265 sobre 18. Claro, sería la suma de las X, que es 265, que ya me lo da calculado, dividido 18, y el total de observaciones que tengo. Esa es la media, 14,72. Vamos a dejar con los decimales. Y para sacar la varianza, Utilizo el segundo dato que me dan las X. Yo ahí o tengo sea, ya me da calculado, no me hace falta que haga ningún cálculo, ya me da calculado los desvíos al cuadrado. O sea que es 17,61, ya está la suma de todos los desvíos al cuadrado, dividido 18, que es el total de observaciones. ¿Bien? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la desviación estándar, que va a ser igual a la raíz de la varianza. Y con esa raíz ahora voy a calcular el coeficiente de variación, que va a ser el valor de la desviación estándar dividido la media. Entonces el coeficiente de variación va a ser igual a 0,07 o 0,067. O sea que en realidad si lo multiplicamos, lo expresamos en porcentaje, sería un 6,7%. Es el coeficiente de variación de X. Preguntan, profe, ¿por qué no se hace por n-1? ¿Por qué, ¿por qué se divide por toda la muestra? Porque dijimos que en estadística descriptiva no íbamos a tener en cuenta si era por n o n-1. Si lo quieren, lo podemos hacer por n-1, tenemos que hacer todo por n-1. ¿Bien? O sea, la media no, recuerden, pero esta sí. Y lo que pasa es que acá tenemos un problema, porque estamos usando una medida de cálculo, ya lo vamos a ver ahí, una medida de cálculo de la covarianza que no podría usarla si tuviera por n-1. El n-1 es una corrección cuando se hace la varianza. La corrección esa, para lo único que se hace es para obtener un estadístico, después van a ver ustedes, de la media, que sea que sea la varianza un estadístico insesgado. ¿Estamos? El único motivo por el cual se corrige. Por eso nosotros podemos hablar de la varianza muestral dividida por 18 o la varianza muestral corregida, que sería 17. Para la parte descriptiva no me va a cambiar, pero para la parte inferencial sí tiene efecto. Entonces, en este caso está hecha todo por 18, dividida por 18, ¿por qué? Porque está usando una fórmula de cálculo de la varianza que yo les di, ya vamos a ver para la I, y una fórmula de cálculo para la covarianza, ya vamos a ver, esperen, vamos por parte, que tiene que
en cuenta, se pueden hacer siempre y cuando no trabajemos con la corrección del N-1. ¿Mm? Sigamos un poquito más y después se lo vuelvo a explicarles eso mismo, ¿verdad? O sea, lo vuelvo a repetir lo mismo, en descriptiva no vamos a hacer diferencia. ¿Mm? A ver. Y preguntan si en el parcial tienen que usar N o N-1. ¿Con cuál de los dos se guían en la instancia de evaluación? Yo en general, en la parte descriptiva siempre les dije que no se hagan problemas, usen N. ¿Mm? Nosotros generalmente trabajamos todo con N. Lo que pasa que en la guía de trabajos prácticos, muchos la han trabajado con la varianza corregida. ¿Mm? Muchos ejercicios están trabajados con la varianza corregida. Yo generalmente trabajo todo sobre N porque así uso las fórmulas de cálculo, la varianza, y no se hacen tanto lío de fórmulas, ¿tá? Porque con la N-1 yo puedo usar esa fórmula de cálculo abreviado también, pero tiene otra estructura y bueno, es como ponerle otra fórmula más. Entonces, nada más que para eso. Pero si eso no significa que si ustedes calculan los coeficientes de variación con la varianza corregida, y les va a dar una pequeña diferencia, pero la comparación va a ser exactamente lo mismo. ¿Mm? Acá se les puede armar el problema, miren. Acá, en I. Cuando hay que calcular el coeficiente de variación de I, tengo la media de I, que va a ser igual a la suma, 130, dividido 18. ¿Ah? Si me siguen hasta ahí, cualquier cosa me paran. ¿Mm? Y la varianza, ¿qué problema tengo acá? O sea, la varianza, no tengo los desvíos. Y se podría plantear ese problema recién, que lo hago sobre N-1. Yo dije, lo voy a hacer todo sobre N. ¿Qué hago con la varianza? Tengo la suma de los I al cuadrado. ¿Mm? Entonces acá, la varianza, como no tengo los desvíos, no tengo los datos originales, para calcular la varianza voy a usar esta formulita. ¿Se acuerdan que era la media de X elevada al cuadrado menos la media de X multiplicada por la media de X, ¿no? Sería por la media de X, que es lo mismo que poner la media de X al cuadrado, perdón. Esa sería la fórmula que tenemos que usar acá, porque es la única que voy a poder usar. Bueno, esta fórmula, así directa se usa cuando tengo la varianza no corregida, o sea, sobre N. Si la tengo sobre N, ya no queda exactamente igual, ¿está? Porque esta fórmula se deriva analíticamente a partir de la fórmula de la varianza. Yo parto de la fórmula de varianza, que es la suma de los cuadrados de los desvíos, hago, digamos, resuelvo el cuadrado de lo que está acá adentro, introduzco el sumatorio y hago una serie de calculitos que son muy simples y llego a esta fórmula. En el material lo tienen a eso ustedes. Entonces, ¿acá qué hago? Tengo que poner ahí la media de X al cuadrado, o sea, la media de X al cuadrado es de I, perdón, al cuadrado, son todas I estas, perdón. La varianza va a ser la suma de las I al cuadrado, o sea, 1038, dividido 18, es la media de las I al cuadrado. Menos la media de I, que es 7,22, o sea, es la que ya habíamos calculado antes, esta que teníamos acá, este valor multiplicado por ese mismo. Y esta es la varianza. Entonces, dijimos acá, el coeficiente de variación es, perdón, tengo que calcular la desviación estándar. El coeficiente de variación, entonces, es la raíz de este numerito que está acá. Y el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividida la media. ¿Cuánto me da? 0,325. Le vamos a dejar 3 décimas. A ver, este es un resultado.
¿cuál de las dos distribuciones es más homogénea? ¿Por qué precio? X. Bien, porque tiene un coeficiente de variación mucho menor. O sea, la variabilidad del precio alrededor de su media es de 0,067 o, si lo multiplicamos por 100, de 6,7%. Y la variabilidad del margen de utilidad es del 32,5%, o sea, tiene mucho más variabilidad. Por lo tanto, el que menos variabilidad tiene es más homogéneo. O sea que el precio es más homogéneo que el margen de utilidad. ¿Ya? Tiene una distribución mucho más homogénea. Bueno, a partir del gráfico describe el comportamiento conjunto de ambas variables, ya me lo dijeron, que es una, digamos, estaban las dos variables, como, o sea, acá hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando hablo de distribución más homogénea, estoy comparando la variabilidad de cada uno de ellos. ¿Bien? Cuando hablamos de variabilidad, porque dice comportamiento conjunto de ambas variables, el diagrama de dispersión me muestra cómo van variando, pero conjuntamente, o sea, cómo se van comportando las dos variables a la vez. ¿Bien? Son cosas distintas. Entonces, en el diagrama de dispersión ustedes ya me contestaron que era una asociación positiva, que a medida que aumentaba una, aumentaba la otra. Entonces dice, a partir del gráfico describe el comportamiento conjunto de las variables. Pero después dice, analice el grado de asociación entre variables, justifique mediante el cálculo e interpretación de una medida adecuada. ¿Cuál es el grado de asociación lineal? Para ver, o sea, lo que estamos tratando de ahora es buscar una medida que me mida esa asociación que yo veo en el diagrama de dispersión, me lo indique con una medida. ¿Cuál es la medida esa? El coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación. Bien, pero para sacar el coeficiente de correlación, ¿qué tengo que sacar antes? A ver, el coeficiente de correlación parte, es una forma, es una... No hay que sacar antes. La covarianza, muy bien, la covarianza. Bien, bueno, acá les traje machete del apunte, y fíjense. La covarianza, que ya la vieron el otro día muy bien en detalle con Steffi jueves, es un promedio del producto de los desvíos, de X respecto a su media y de Y con respecto a su media. Eso que tengo acá, que es lo que estoy diciendo, es la fórmula por definición. Si ustedes agarran a este producto, que estos son dos binomios, ¿no? X menos media X, Y menos media Y, son dos binomios. Fíjense que acá está dividida por N. Si ustedes agarran a esta fórmula y multiplica, como dice, el producto de los binomios, hacen x1 por y1, x1 por la media de y, media de x por y1, media de x por media de y, o sea, hacen el producto de los dos binomios e introducen los sumatorios y reparten el denominador que es n, el resultado de todo ese desarrollo lo lleva a esta expresión, ¿está? Van a haber unos términos que se van a anular, porque quedan iguales, se van a cancelar, y al cancelarse me queda esto. Esto que tengo acá, el primer término, es la media del producto de las dos variables, la media de X por Y. Este término que tengo acá, factor que tengo acá en el segundo término, es la media de X. Y este otro factor, la media de Y. O sea que yo la covarianza la puedo calcular también como la media del producto de las variables menos la media menos el producto de las medias, o sea, menos la media de X por la media de Y. Esto, fíjense que yo ahí le puse un cartelito, una fórmula de cálculo. La de arriba es la definición de la covarianza. Y esta es una forma que tengo para calcularla. ¿Estamos? El resultado va a dar exactamente el mismo con los dos. Pueden usar una, pueden usar la otra. A ver, pregunto. El tema es que acá, según los datos que me dan, no puedo usar, a ver, ¿cuál puedo usar? ¿Puedo usar la primera? Necesito los desvíos. ¿Tengo los desvíos de X con respecto a la media y de Y con respecto a su media? No. No, acá tengo los desvíos al cuadrado, pero es otra cosa, ¿está? Pero no tengo, yo necesito el desvío de X respecto a su media y el desvío de Y respecto a su media. Entonces no lo tengo, pero sí tengo
la suma del producto de X por Y, dividido 18, o sea, ya lo tengo con dividido. Esto es la media de X por Y. La media de X por Y es esto que tengo acá. Esto que tengo acá es el resultado de la media de X por Y. Entonces, para sacar la covarianza de X y, que sería la variabilidad conjunta de las dos variables, ¿bien? Entonces voy a calcular, voy a usar, no puedo usar la fórmula de definición, pero sí puedo usar la fórmula de cálculo. ¿Por qué? Porque tengo la media de XY, tengo la media de X, tengo la media de Y. Entonces me voy a la fórmula de cálculo y digo, bueno, aquí es igual esto. Esto es igual a la media de X por Y, que es 107,94. ¿Bien? Menos la media de X, que era 14,72, corríjame si me equivoco, por la media de Y, que es 7,22. ¿Bien? Y esa es la covarianza. 1,6616. ¿Qué significa ese número? Ahí está. Que tienen una relación directa, porque es mayor a 0. Bien, pero eso ya lo sabíamos, porque ya lo vimos acá. O sea, está bien, me confirma lo que vi. Pero ¿qué me pregunta acá? Analice el grado de asociación lineal. Y ustedes me dijeron que tenés que calcular el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, vamos a poner RXY, la covarianza dividido ¿qué cosa? El producto de las desviaciones estándar. O sea, lo que estoy haciendo ahí es estandarizar. Porque la covarianza, ¿entre qué valores varía? ¿Sí o no? Entre menos 1 y 1. ¿La covarianza? El coeficiente, perdón, el entre menos 1. ¿Y la covarianza? La covarianza va entre menos infinito e infinito positivo. Perfecto, la covarianza está entre menos infinito e infinito. Lo que hacemos ahora, al dividirla por las desviaciones estándar, eso que me daba entre menos infinito e infinito, lo voy a acotar, o sea, le voy a cambiar, hago un cambio de escala. Lo llevo a un valor entre menos 1 y 1, que a su vez, aparte de decirme si es positiva o es negativa la asociación, me dice cuál es la fuerza de la asociación. ¿Está? Entonces ahí tengo que hacer el valor de la covarianza dividido, y acá tengo que tener cuidado en poner paréntesis, la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Cerramos paréntesis y me da 0,71. 0,71 es un valor que si yo lo veo entre 0, o sea, es positivo, está bien, me tiene que dar positivo, porque la asociación es positiva, pero me está diciendo que está más cerca de 1 que de 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que la asociación es fuerte o es débil? Que es fuerte, profe. Es fuerte, ¿está? Hay una fuerte asociación entre esas dos variables. Este otro ejercicio también de asociación entre dos variables, dice, describe el comportamiento conjunto de las variables presentadas en el gráfico y las medidas descriptivas suministradas. O sea, en este caso, lo que es más que todo de interpretación, porque no tienen que calcular nada. O sea, recién tuvimos que calcular la asociación, ¿no? Tuvimos que calcular. Acá no, acá está todo dado. Lo que tenemos que interpretar, las variables son estatura y peso. Relación entre peso y estatura de estudiante. No es del grupo de este año, este es de otro grupo, alguna base que hemos tenido por ahí. Bien, fíjense en esto. Esta es una salida de InfoStat. Me dice, número de observaciones por variable. La estatura tiene 109 observaciones, peso 109 observaciones. O sea, acá hubo 109 respuestas. Vector medio total. Vector medio total es la media de estatura y la media de peso. La estatura en qué está. Vector medio, en realidad, cuando dice vector medio, porque está en un vector, guarda las medias de las variables. En este caso son 2. ¿Está claro eso? Entonces dice, la media de estatura es 170 centímetros, como 65, 170,65 centímetros, y la media de peso es 61,75 kilos.
¿Mm? Esta es una matriz. Esto es, ustedes acá tienen estatura, peso. Fíjense que esto tiene arriba en la columna estatura y peso. En la fila estatura y peso. Donde se junta, es como, mírenlo como una matriz, donde se junta estatura por estatura, dice matriz de covarianza. Es la covarianza de estatura. Perdón, la varianza de estatura. Estatura. Si yo hago una covarianza de estatura consigo mismo, es la varianza. ¿Está? Porque los desvíos de la variable estatura con respecto a la media, multiplicada por la variable estatura respecto a la media. O sea, este 80,74 es la varianza de estatura. Y 144,54 es la varianza de peso. Y 84,35, ahí sí está cruzado estatura por peso, que es la diagonal secundaria, se repiten los dos. ¿Vendría a ser qué cosa? A ver, si se dan cuenta, ¿qué es? La covarianza. La covarianza, ¿está? O sea, la variabilidad cruzada entre una variable y la otra. ¿Estamos? Entonces, a ver, imagínense, vamos a hacer acá, que yo no les doy, o sea, que tienen hasta ese dato. Vamos a ver. Voy a insertar acá. Voy a insertar esto, le voy a tachar acá y chao, no tienen más nada. Si tienen esto, nada más. Para que no vean lo otro. Y yo les digo, calculen el coeficiente de correlación o indiquen, que se lo puedo preguntar de otra forma, indique el grado de asociación que hay entre la variable estatura y peso. Ustedes, con ese 84,35, lo único que me pueden decir es qué cosa. A ver. Que tiene una asociación lineal directa. Que hay una asociación lineal directa, perfecto. Y si quieren saber el grado de asociación, ¿qué tengo que hacer? Calcular el coeficiente de correlación. Muy bien. Entonces, el R de XY, lo vamos a llamar estatura, peso. El coeficiente de correlación entre estatura y peso va a ser igual a la covarianza, que es 84,35, dividido el producto de qué. Y acá las tengo Estándar. desviaciones estándar. Lo voy a hacer directamente. Raíz, ¿no? Raíz, o vamos a hacer otra cosa. Se los voy a hacer más sencillo para que no se hagan lío. Vamos a calcular la desviación estándar. Lo vamos a calcular acá abajo. Estatura. Y acá vamos a calcular la desviación estándar de peso. ¿Bien? Y acá tengo la desviación estándar de estatura, es la raíz de 80,74, que es la varianza de estatura. Y la desviación estándar de peso es igual a la raíz de 144,54, que es la varianza de peso. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Y acá voy. Entonces vamos a poner ahora, el coeficiente de correlación va a ser la covarianza, que era 84,35, dividido la desviación estándar de estatura, que lo marco ahí en la celda, por la desviación estándar de peso, que le marco esta celda, y me da 0,78. ¿Qué me dice? Que la asociación es directa y es alta porque da mayor, casi más cerca de 1 que de 0. Si ustedes se fijan, el cuadrito que teníamos abajo era la matriz de correlación, o sea, ya me daba lo mismo que recién, nada más que dice, la correlación de la estatura con sí mismo es 0, es 1, perdón, porque una variable consigo mismo está correlacionada perfectamente. ¿Bien? La estatura con peso 0,78, que es lo que calculamos nosotros acá. Esto que calculamos acá. Puede ser que le demos esto, puede ser que yo no le dé, esta información como la primera matriz, la segunda no, y la pueden calcular.
Incluso acá mismo, con estos mismos datos, yo le podría haber calculado lo mismo que en el ejercicio anterior, haberles preguntado si son homogéneas o cuál de las dos variables es más homogénea. Y acá tenían las varianzas y tenían las medias, sacaban las desviaciones estándar con las medias y sacaban los coeficientes de variación y comparaban. ¿Está claro? Para que vean, es como distintas maneras que se los podemos presentar a lo mismo. Yo les armé acá unas preguntitas, porque dije, se me iban ocurriendo hoy, digo, bueno, se las voy a hacer. Porque lo importante en estadística es, yo tengo datos, cuando empezamos la materia yo le dije, yo tengo un conjunto de datos, y yo tengo que ver cómo analizo esos datos. Entonces yo tengo que, ¿cuál es lo que ustedes tienen que saber de la materia? Y tienen que saber para qué tienen cada una de las herramientas que están aprendiendo. ¿Mm? ¿Bien? O sea, ustedes van a tener un conjunto de datos y van a decir, quiero analizarlos. Entonces, ¿qué herramientas voy a usar de acuerdo a lo que quiero saber? A ver, si quiero analizar la distribución de una variable categórica, y ahora no se acuerden, el capítulo 1 y el capítulo 2, mírenlo como una cosa junta, porque es todo descriptivo. Si quiero analizar una distribución de una variable categórica, cuéntenme qué se les ocurriría hacer a ustedes. Tengo una variable categórica, la tengo en la base de datos, qué sé yo, área de trabajo de los empleados de una empresa, tengo 1000 empleados, tengo las distintas áreas. Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué es lo que puedo sacar? ¿Cómo la lanzarían? A ver. ¿Qué herramienta usaría para analizar la distribución de la variable categórica esa? ¿Qué es lo primero que harían? Nada en el chat, profe. Nada en el chat. No, chicos, me muero. Se quedan todos mudos. ¿Qué pasó? Bueno, clasificarla, acá puso un alumno. Pero a ver, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué vimos en el capítulo 1? Que cuando tenemos una variable categórica, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver. Tabla de frecuencia sugieren acá. Una tabla de frecuencia, muy bien. ¿Y de qué más hacíamos? Y después un gráfico que puede ser de barras o diagrama circular. Bien, hacemos un grafiquito por mirar y nos quede bonito, lo podemos mostrar a alguien, qué sé yo. Y a ver, bueno, eso nos va a dar, porque cuando ustedes hacen ese diagrama circular o hacen ese diagrama, digamos, de barras, ese gráfico de barras, ahí van viendo la distribución, porque van viendo en cada categoría cómo se juntan las observaciones en cada categoría, cuántas observaciones hay en cada una. ¿Y qué medida descriptiva pueden calcular, a ver? De todas las medidas que vieron. No tenemos forma porque no es variable continua. O sea, no es variable numérica, perdón. No tenemos dispersión porque podemos, no, pero no hay una medida de dispersión, pero sí podemos hablar una posición. ¿Cuál es la medida de posición que podemos usar? Chicos, se me quedan mudos. ¿Cuál? A ver. Mediana. La mediana podría ser si la variable categórica tiene una escala de orden. Pero, por ejemplo, en el caso que vos hablaras, por ejemplo, nivel de educación, o hablaras tuvieras qué sé yo, un ordenamiento de la variable, que tengan un ordenamiento natural, y podrías usar la mediana. Pero en el caso del ejemplo que yo les puse recién, que eran áreas de la empresa, no tenés orden. Frecuencia Entonces, sugieren, profe. Sí, la frecuencia, pero no es una medida de la frecuencia. La frecuencia es una forma de analizar para cada observación la cantidad de veces que se repite. Pero hay una medida que me sirve a mí como para tener una idea de algo. Se me olvidaron de la pobre medida que quedó ahí pendiente. A ver. La media, será si no. La media no puedo, la moda, chicos, la moda. La moda es la cantidad de veces, la variable que se repite más cantidad de veces. En este caso sería la categoría que se repite más cantidad de veces. Entonces la moda es una medida de posición que me da una idea en variables categóricas. ¿Tá? Haría la tabla de frecuencia, vería cómo se comporta, digamos, la distribución de la variable mirando la tabla, mirando el gráfico, y podría decir cuál es la que se presenta más frecuentemente. O esa y la que le sigue, por ejemplo.
¿Bien? ¿Estamos? Analizar la dispersión de una distribución. O sea, yo tengo una variable y digo, ¿cómo hago para ver la dispersión que hay en esa variable? ¿Qué medidas, qué herramienta puedo usar? Quiero ver cómo están dispersos los datos. Supónganse que son días de ausencia de los empleados de la empresa y quiero ver si hay, cómo se comporta esa variable, si hay mucha dispersión. ¿Qué hago para ver la dispersión de una variable, de una distribución? ¿Qué cálculo? La varianza. Bien, la varianza, pueden calcular la varianza, pueden calcular el recorrido intercuartílico, pueden calcular el recorrido, pueden calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación, todo, ¿está? Y con todo eso ven la dispersión. Y si hubiera muchos valores atípicos o fuera muy asimétrica la distribución, puedo calcular la desviación mediana y puedo ver la dispersión respecto a la media. ¿Bien? Cuando es una variable. Y cuando quiero comparar la dispersión de dos distribuciones distintas, ¿A través del coeficiente de variación? muy bien, el coeficiente de variación, ¿tá? Lo que vimos recién, coeficiente de variación. ¿Tá? Coeficiente de variación, ¿tá? Porque comparo la dispersión, ahí veo si son homogéneas o no, todo lo que vimos recién. Si quiero analizar la variabilidad conjunta entre dos distribuciones y ambas que sean numéricas, ¿no? En el 4, analizar la variabilidad conjunta entre dos distribuciones. Ahí está lo que dijeron recién. ¿Qué tengo que hacer? La covarianza, o sea, ahí tengo que tomar la medida de la covarianza y el coeficiente. Y algo más podría hacer también. Podría hacer un gráfico de dispersión, ¿no? Para mirar cómo está con todo eso. Acá también puedo hacer el coeficiente de variación y puedo hacer también, en el anterior, puedo hacer los histogramas para ver histogramas, boxplot, gráfico de caja y brazo. O sea, fíjense que yo estoy poniendo herramientas, no estoy poniendo solo medidas. Todas las herramientas que podré usar, ¿bien? Acá la dispersión es medidas de dispersión y gráfico, ¿qué gráfico podría usar acá también? Acá podría usar el boxplot, histograma y gráfico de caja y brazo también, nada más que lo haría para una sola variable, en otro caso lo haría para las dos. Estudiar la simetría de una variable. ¿Qué puedo hacer para estudiar la simetría de una variable? El coeficiente de asimetría. Coeficientes de asimetría. Coeficientes de asimetría voy a poner porque puedo usar cualquiera, ¿no? ¿Qué más? Mediante gráficos también. ¿Qué gráficos? Y de caja y brazo. ¿El histograma? ¿También o no? Sí, sí. Bien, histograma, gráfico de caja y brazo, ¿qué más? Media, mediana y moda sugieren acá, entre las tres. O sea que es comparar medidas de posición central, ¿no? Todo eso podría hacer para mirar la simetría. Comparar la forma de dos distribuciones. ¿Qué podría hacer? Que para comparar la forma, ¿cómo podría hacer? ¿Que comparar qué cosa? El coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis, y también los coeficientes de simetría, porque en la forma están las dos cosas. Simetría también es una medida de forma. ¿Está? Con los coeficientes de kurtosis y asimetría puedo comparar la kurtosis y la simetría de dos distribuciones. Y utilizar también, ¿qué gráficos? El histograma, por ejemplo. El histograma y también el diagrama de caja de brazo. ¿Está? A ver, una pregunta más que se me está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que le diferencia a ustedes el histograma, el diagrama de caja de brazo en cuanto a qué información adicional les da el diagrama de caja de brazo?
El diagrama de caja y brazos muestra los valores atípicos y los que son todavía más atípicos. Sí, los atípicos, los extremos le llamamos. Exacto. Me permite diferenciar o identificar los valores atípicos y activos. Lo único que quedaría, digamos, es algunas pequeñas demostraciones, estas de si alguno se anima, o de pasar de... Yo por ahí, más que todas las demostraciones, cuando yo se los doy en la presencialidad, primero porque yo creo que las demostraciones nos ejercitan un poco la lógica, y ejercitar la lógica en la cabeza nos hace bien, nos ayuda a nuestro cerebro a fortalecerlo. Y aparte porque a veces, por ejemplo, esto de que yo les decía cuál era la fórmula de cálculo de la varianza, la fórmula de cálculo de la covarianza, uno lo demuestra y es tan sencillo darse cuenta que es solamente un cambio algebraico de cosas, que cuando uno lo ve así, no es como que hoy es otra fórmula, no es otra fórmula, es una derivación de una fórmula trabajo algebraicamente y llego a otra expresión que es equivalente y me da el mismo resultado. ¿Está? Es un problema algebraico, nada más cuando ustedes en álgebra tenían como distintas expresiones pero quedaban lo mismo. Es exactamente eso, ¿bien? Para que vean que no es tan complicado, que no hay nada raro, no son tantas fórmulas. Bien. Bueno, yo hasta acá, si no hay duda, por hoy cerraríamos la clase. Y prepárense mucho para el lunes, que queremos notas lindas. Los quiero todos desde 7 para arriba. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.